Si hubiera que resumirlo mucho, diría que Carlos Bardem es actor y escritor, pero como en toda simplificación me estaría quedando corta. Nacido en una familia de actores, Carlos es el mayor de los 3 hijos de Pilar Bardem, la matriarca no solo de la familia, sino también en cierto modo del cine español y de la justicia social. A Carlos Bardem le hemos visto en películas como Perdita Durango, Princesa, Sala Triste, Che Guerrilla o Celda 211, aparte de en distintas series de éxito nacional e internacional. A partir del año 99 empieza a transitar también la senda de la novela y encima lo hace con éxito, consiguiendo algunos de los reconocimientos más prestigiosos del sector. Este año, en 2023, ha publicado Badak, una fábula en la que una hembra de rinoceronte denuncia la codicia y el maltrato a la naturaleza por parte de los humanos. Además, Carlos Bardem es un activista político que presta su voz lúcida y crítica a muchas causas y es el primer hombre al que abrimos esta habitación propia. Vamos a ver qué tiene que contarnos. Carlos Bardem, bienvenido a esta habitación propia. Hola Virginia, encantado de estar aquí. Un gusto. Bueno, este es el 5º programa que hacemos de habitación propia y eres el primer hombre, el primer varón que entra en la habitación. Vaya. ¿Cómo te hace sentir esto? Pues me hace sentir un hombre aliado. Yo, vamos, espero que se me acepten en las filas del feminismo como un hombre aliado. Lo intento todos los días. Eso está bien, luego hablaremos del feminismo y de aliados. Mira, hay una cosa que yo hago siempre con todas las invitadas, que es preguntarles cómo quieren ser entrevistadas, si de tú o de usted. ¿Cómo A mí de hacemos? tú. De tú. Apéame el tratamiento. Pues vamos a ello. Decía en la introducción que a partir del año 99 bifurcas tu camino de actor y empiezas a caminar una senda de escritura, ¿no? En la senda de la escritura. ¿Te ha pesado tu carrera como actor a la hora de desarrollarte como escritor y viceversa? Bueno, esto se puede ver de dos maneras. Yo creo que mi actor ayuda a mi escritor, desde luego además recurriendo a un símil un poco machista. Digamos que mi escritor chulea a mi actor, el que paga las facturas es el actor. Porque yo no escribo una literatura muy comercial, yo escribo los libros que a mí me interesan y bueno, tengo la pretensión, eso queda a juicio de quien los lea, de hacer buena literatura. Y entonces, desde ese punto de vista material, simplemente mi escritor le debe mucho a mi actor, le debe independencia. Yo puedo escribir lo que me da la gana porque mi actor paga las facturas. Desde el punto de vista creativo, yo creo que ambos se retroalimentan. Al final, escribir y actuar son dos caras de la misma pasión, contar historias y se basan en lo mismo, que es en la creación de personajes. Cuando actúas son las historias de otros a las que intentas aportar tu mayor o menor talento y cuando escribes son las tuyas. Pero el proceso de comprensión de la función de un personaje en una narrativa y de cómo se complejizar un personaje es humanizarlos, dotarlo de luces y sombras, es apartarlo del cliché. Pues en esas facetas actor y escritor se ayudan. Y luego yo creo que el problema lo tiene mayoritariamente con eso ya, si sacamos el foco de mí, lo tiene la gente. Vivimos en una época donde todo hay que taguearlo, ¿no? Esa palabra, ese anglicismo, todo hay que etiquetarlo. Entonces cuando tú te sales un poco de las etiquetas, son los otros los que tienen problema para colocarte, para ver en qué balda vas, en qué estantería te ponen, ¿no? Bueno, eso es el problema de los demás y yo no puedo dejar que eso condicione ni mi actuación ni mi escritura. Pero fíjate que tu obra al final ha terminado casi hablando por sí sola, ¿no? y eliminando cualquier prejuicio, ¿no? Tu primer libro de ficción, Muertes ejemplares, recibió una mención especial del Premio Nadal. Mongo Blanco ganó el Premio Novela Histórica de la Semana Negra de Gijón. En el 22 lograste el Dashiell Hammett, también en la Semana Negra de Gijón, por El asesino inconformista. Y al final da la impresión de que tu faceta como escritor es la que hace aflorar de alguna forma el auténtico Carlos Bardem, ¿no? La que te completa como artista, pero casi más como ser humano. ¿Es así? Sí, indudablemente. ¿Por qué? Porque mi faceta como actor, aunque yo tengo un compromiso en no interpretar nunca papeles que vayan en contra de lo que yo siento. O sea, yo nunca aceptaría blanquear a un fascista o blanquear a un monstruo. Y yo tengo muy claro quiénes son los monstruos. Para mí, lo tengo muy claro. Pero bueno, como te digo, cuando eres actor eres una pieza más en una narrativa ajena. Entonces, bueno, mi yo más verdadero está en lo que escribo, por supuesto, porque ahí nadie me tiene que decir párate en esa marca y di estas líneas. Ahí yo determino las marcas, yo determino las líneas
que dicen los personajes, y porque además, como decía Flaubert de Madame Bovary, cuando me preguntaron quién era Madame Bovary, decía Madame Bovary c'est moi, pues yo soy Badak, la rinoceronta, porque protagoniza mi última novela, yo soy el mongo blanco, yo soy el asesino inconformista, pero también soy el resto de todos los personajes que aparecen en esa novela. Ineludiblemente, todo lo que sabe un personaje de una novela es lo que sabe o cree saber de la vida su autor. Tú les pones, ya sea para defender lo que tú crees o para crear antagonistas hacia esas creencias y establecer un diálogo interesante entre personajes, lo que pones en sus corazones y en sus cabezas es lo que llevas tú dentro. Los demonios y los ángeles que llevas tú dentro. Badak es tu sexta novela. Y la verdad es que cuando se mira un poco el conjunto de tu obra no tiene nada que ver unas obras con las otras, unas novelas con las otras, ¿no? Pero si hay que encontrar un común denominador, yo diría que hay un fino hilo, que es el mal, ¿no? O sea, el mal sí, atraviesa... fino o no tan fino. No tan sí, fino, sí, ¿no? sí, Atraviesa toda tu obra. Pedazo de oleoducto. Tú hablabas ahora de los monstruos, ¿no? O sea, ¿qué es para ti ese mal? ¿Qué es el mal? Bueno, por ejemplo, Mongo Blanco, A la gran enamorado, que es una novela que habla, situada en el mundo de los gimnasios de boxeo y del boxeo, pero que en el fondo es una novela sobre el neonazismo, que cuando la escribí me decían, en España no hay nazis, y yo decía, bueno, vosotros vais poco al fútbol, ¿no? Bueno, A la gran enamorado, Mongo Blanco, por supuesto, que está situada en el mundo de la trata de esclavos en el siglo XIX, El asesino inconformista, que es una novela muy pegada a la actualidad de cuando se escribió y que trata sobre la corrupción política en este país, y ahora Badak, que habla de la nefasta relación entre el ser humano y la naturaleza, y el ser humano y sus semejantes, porque habla del imperialismo, el imperialismo histórico, las conquistas, los descubrimientos, visto desde los descubiertos, entre comillas, estos señores que vivían en un sitio, llegaban otros en un galeón y decían que los habían descubierto. Pero también, cuando me pongo a escribir esta novela, detecto enseguida varias cosas, y una es que los mecanismos que perpetúan y en los que se basa cualquier tipo de imperialismo y colonialismo se dan también entre el ser humano y la naturaleza. Lo primero que tú haces antes de conquistar o depredar algo es ponerlo en un plano de inferioridad intelectual y biológica. Y eso es lo que se ha hecho desde los sofistas griegos hasta hoy en día con la naturaleza, convertirla en algo que está ahí para ser usado, para ser depredado, que está ahí como fuente de bienes de consumo, sacándola de cualquier discurso moral. Cuando tú sacas a la naturaleza y a los animales de un discurso moral, no les puedes exigir nada, pero tampoco les puedes otorgar ningún derecho. Entonces, Jeremy Bentham, que es una de las voces discordantes que hay en la filosofía, decía una cosa muy interesante, decía, la pregunta no es si pueden razonar o pueden hablar, la pregunta es si pueden sufrir. Y a partir de ahí deberíamos construir una moralidad hacia la naturaleza. La naturaleza sufre y nos lo está diciendo todo el día. Entonces, todas estas novelas sí, efectivamente nacen de una inquietud. Yo creo que todos los que escribimos para entender cosas, no tanto para explicar. Yo cuando viene alguien y me dice, te voy a explicar algo, ya sé que es propaganda. Yo no pretendo explicarle nada a nadie. Yo pretendo compartir mis dudas y sembrar preguntas, pensamiento crítico. Yo creo que los buenos artefactos culturales, novelas, películas, música, lo que sea, son los que nos interpelan, los que nos están interrogando a cada página, a cada fotograma, los que nos hacen revisar, hacer un autochequeo de nuestras creencias, y ya sea para reafirmarlas o, en muy pocos casos, supongo, cambiarlas. La cultura no tiene que dar explicaciones, tiene que sembrar preguntas, tiene que crear pensamiento crítico. Y eso es lo que intento con lo que escribo. Y entonces a mí lo que me obsesiona es el mal. El mal, todas estas novelas, que efectivamente, si tú quitas el nombre Carlos Bardem encima del título, pues las podrían haber escrito 4 señores distintos, cosa que a mí me fascina y que tiene que ver con mi dificultad material para escribir. Como mi escritor depende de los ratos libres que le deja el actor, yo tengo que sorprenderme mucho con lo que escribo. Yo por eso no escribo secuelas, ni precuelas, ni series, ni me hago 10 novelas sobre el mismo señor, no me interesa nada eso. A mí me interesa que cada novela sea distinta, y la que estoy ahora escribiendo tiene mucho que ver con lo de los hombres aliados. Cuéntanos. Luego lo hablaremos cuando lleguemos a esa parte. Y entonces, todas estas novelas son 4 aproximaciones desde 4 ángulos absolutamente distintos, en temática, en época, en estilo, a lo que a mí me obsesiona, que es el mal. ¿Por qué hay personas que viven ejerciendo el mal? ¿Por qué hay personas que viven sufriendo el mal?
¿Qué pasa? Que el mal es una palabra muy abstracta, es una palabra en la que caben muchas cosas, entonces conviene acercarte, yo eso es lo que intento con los libros, acercarnos a esa abstracción y arañar un poco el barniz. Y cuando la haces así con la uñita empiezan a salir cosas mucho más concretas, como son la injusticia. La injusticia es algo muy concreto y muy descriptible, porque hay personas que viven ejerciendo injusticia sobre los demás y porque hay personas que viven sufriendo la injusticia. Y lo que es más importante, porque lo que sí, después de 4 novelas sobre el mal, lo que yo llego a pensar, evidentemente, y antes de mí lo pensó gente muy importante, y la que mejor lo formuló fue Hannah Arendt, con La banalidad del mal en Eichmann en Jerusalén, es que ninguna atrocidad es sostenible en el tiempo y en el espacio, ya sea el esclavismo, ya sea la corrupción política, ya sea la destrucción del medio ambiente, sin la cooperación necesaria de millones de personas, entre comillas, normales. Esa es la banalidad del mal. Los que, ya sea de una manera voluntaria o involuntariamente, o girando la nariz, o yendo a votar con una pinza en la nariz, o sin darnos cuenta, simplemente aceptando como inevitable el modelo que se nos plantea siempre, del modelo, en el caso actual, el modelo de consumo, por ejemplo, somos cooperadores nacionales del mantenimiento del mal y de una atrocidad. Entonces yo lo que intento es, pues, con estas narrativas, entablar debates. No, yo creo que serían muy malos libros si quisieran establecer una verdad. E intento por eso que los personajes que, entre comillas, en principio estarían destinados a ser antagonistas, los malos, sean los protagonistas. Y dotarles de discursos muy inteligentes. Porque ese protagonista malvado, con el que por momentos pasa mucho con Pedro Blanco, el negrero protagonista de Mongo Blanco. Tú lees esa novela y por momentos dices, demonios, es que lo que me está planteando este tipo, o sea, no es ningún bruto sin sentido, no es ningún, es un monstruo, lo es, porque es un monstruo funcional al sistema que lo crea, pero para que sea capaz de arrastrarte a ti como lectora durante 627 páginas, lo tienes que dotar de una personalidad inteligente. Y la inteligencia de sus argumentos son las que te van a buscar las costuras. Virginia Woolf decía una cosa que yo siempre repito porque a mí me marcó mucho y me marca mucho como escritor. Si una buena novela tiene que ser un cuchillo que busque las costuras del cuero que nos recubre, nos tiene que incomodar, nos tiene que interpelar. Ella dice una cosa que además suena contraintuitiva y yo no creo que esté mal vista. Dice, una gran novela ni siquiera necesita una gran trama o unos grandes personajes. Una gran novela necesita una gran idea. Y es verdad, porque creo que gran parte de la novela más comercial, y esto lo extiendo a cualquier cosa, al cine más comercial, a las series más comerciales, se basan en esta cosa que ha conseguido el pensamiento más reaccionario en todas nuestras sociedades, que es vaciar de contenido las palabras, o que tergiversar el contenido de las palabras. Ahora todo lo que tiene ideología es malo. Es que está muy ideologizado. Lo que les molesta no es que tú tengas ideología, lo que les molesta es que tú no tengas su ideología. Entonces, cuando dicen, no, bueno, sano entretenimiento sin ideología. No, ese entretenimiento que se pretende sin ideología está muy ideologizado. Lo que pasa es que defiende la ideología y los valores del sistema. Esto es una cosa que yo con mis libros intento rebelarme también contra el encajonamiento, quizá por esta cosa que arrastro del actor-escritor, el escritor-actor, porque a mí me gusta pelearme y discutir. Entonces, bueno, pues yo hago una novela negra como El asesino inconformista, pero es una novela negra anticanónica, que va en contra de toda la novela negra comercial, policíaca, nefasta, a mi modo de ver, que invade nuestro mercado. Que caricaturizándola un poco, siempre va de lo mismo. Es un niño o niña que parece muerto en un bosque húmedo y neblinoso de preferencia, víctima de un monstruo terrorífico, un psicópata que es un absoluto aberrado y que es una presencia vaga que recorre la novela y que al final lo capturan, ¿no? Y eso tiene su función ideológica. Entonces llega una mujer, ahora son siempre mujeres, preferiblemente de un cuerpo policial autonómico, que arrastra un trauma sexual. Y mientras resume el crimen y captura al monstruo feroz, tiene una historia de amor muy torrida con su compañero de investigación más joven. De eso no acabas de contar las novelas, que son variaciones sobre esto. Bueno, eso que se nos vende como muy entretenida novela policíaca, eso está cargado de una tremenda ideología, desde mi punto de vista, y es la siguiente. Es decir, tranquilos,
lectoras, lectores o espectadores de las series que se hacen luego sobre estas cosas, tranquilos porque vivimos en el mejor de los sistemas posibles. Por supuesto que hay monstruos, hay aberraciones, inevitablemente, eso va a pasar, pero tranquilos porque hay unos cuerpos policiales estupendos que se van a encargar de atrapar al monstruo para que tú sigas viviendo esta vida maravillosa en un sistema que es el mejor de los posibles, así que sigan ustedes con lo suyo, aquí no hay nada que ver y circulen. Yo lo que planteo con el asesino conformista es justo lo contrario. No vivimos en el mejor de los sistemas posibles, el sistema genera los monstruos que son funcionales. El asesino conformista es un libro que habla de la corrupción política en España. Entonces, ¿existen los monstruos? Claro que sí. Existen los monstruos impunes, porque son funcionales al sistema que los crea, y muchas veces la policía no solo los persigue, sino que coopera con ellos. Aquí podríamos hablar de policías patrióticas y cosas de este tipo, ¿no? Es que eso es lo que te iba a decir, que solo hay que abrir los periódicos para encontrarse claro, todos claro, los días, o sea, ¿no? en el asesino inconformista, el que encarga los crímenes de este señor que está preparando el asesinato de una gran política que lleva collares de perlas y de un partido nacional, que tiene que testificar unos días después en la Audiencia Nacional, le dice a Fortunato, al asesino inconformista, el que le encarga los crímenes, le dice: Fortunato, ¿tú sabes cuál es el secreto del crimen perfecto? Y Fortunato dice: no, dice, pues que nadie te quiera atrapar. Entonces a mí me interesa explicar, como lo hacía en el caso de Mongo Blanco, que Pedro Blanco era un negrero, por supuesto, y un monstruo, y era un monstruo perfecto, era el mejor de los negreros. Pero si existía este señor es porque había toda una sociedad que era esclavista, que se componía de personas, entre comillas, normales, que ya fuera directamente como propietarios de esclavos, ya sea participando en cualquier actividad económica de la época, pues todas implicaban mano de obra esclava, eran esclavistas también. El sentido común de la época era esclavista. Y, Carlos, esta denuncia que tú haces a través de tus novelas, ¿es eficaz? ¿Es eficaz utilizar la escritura para hacer denuncia política? No lo sé, a mí me gusta mucho escribir. No lo sé, hombre, yo espero. Yo creo, fíjate, con el caso de Mongo Blanco sí me ha pasado, es una novela que va por su 9ª edición, y yo creo que pronto entrará en la 10ª. Y sin ser un bestseller, porque es una novela exigente para quien la lee. Sí la ha leído mucha gente ya. Y entonces sí es verdad que yo creo que es una novela que ha contribuido a generar una cierta discusión, porque es una novela que yo cuando, como autor, tomo el compromiso. Digo, voy a escribir una novela sobre la trata de esclavos transatlántica, del siglo XIX, el esclavismo español, porque yo lo que es fascinante, yo he hecho muchísimas presentaciones de Mongo Blanco, y yo cuando le preguntaba a las paisanas y a los paisanos, les digo, oye, pues yo digo negros, esclavos, ¿qué pensáis? Punta Quinte, bueno, ya los más jóvenes no se acordarán de Punta Quinte, pero Punta Quinte, los ingleses, algunos ya los más así decían, los holandeses. No, señor, los españoles fueron los mayores negreros del mundo justo cuando el resto de los países empiezan a perseguir la trata de esclavos, en el siglo XIX. Entonces, cuando yo empiezo a escribir esta novela, yo tomo el compromiso como autor, y soy licenciado en Historia, por tanto sé dónde buscar y dónde documentarme, de hacer un gran fresco sobre todo lo que era la trata de esclavos, y sin ahorrar ningún horror a quien la lea. Porque yo pienso que a veces, si complementas la información con la emoción, provocas una reacción mucho más inteligente que lo que provoca simplemente el manejo de emociones, que eso tiene que ver con los populismos. Acabamos de ver lo que ha pasado en Argentina, eso es un manejo de la emoción y de la desinformación. Pero si complementas información cierta con emoción, puedes mover a la gente puedes removerla más. Es lo que te decía antes, un buen libro te tiene que interpelar. Y si lo que te está diciendo está bien documentado, pero además te horroriza o te emociona, yo creo que puede generar un cambio en ti. En Badak desmontas, lo comentabas antes, las glorias imperiales, ¿no? Todos los procesos de conquista y demás, ¿no? Y estos dos elementos precisamente están muy detrás de la propia génesis de la extrema derecha global, ¿no? Ahora mismo, ¿no? O sea, esa añoranza de las grandes naciones, de las grandes conquistas, ¿no? ¿Por qué crees que hay esa necesidad de reconocerse solo en relación a la grandeza de un país, ¿no? Supongo que entendida precisamente como herencia de esas glorias pasadas. Sí, además es una herencia que es fantástica, que es una cosa que no soporta el menor examen crítico. O sea, cualquier gloria imperial es una... Vamos a ver, la historia no existe, la historia son hechos. Y lo que es la historia luego es la narrativa que se hace sobre esos hechos. Normalmente es exculpatoria, es una coartada. Cualquier proceso de conquista
es en primer término una socialización, pues involucra a mucha gente como ejecutores y como víctimas del saqueo. Y luego es de lógica inferir que cuando tú llegas a un sitio donde vive gente a saquearlo, pues esa gente se resista. Y entonces la socialización pasa del saqueo al exterminio. Y luego se escriben las historias para glorificar estas masacres y estos saqueos. El nacionalismo españolista, neoimperialista, que se basa en el libro este nefasto de Rocabarea y en musicales sobre Malinche y cosas de estas, y en algún tipo de novela histórica nefasta, a mi manera de ver, ahora estamos viendo la consecuencia de todo eso. La ultraderecha esta que se manifiesta en Ferraz, van con banderas de la Cruz de San Andrés, de la Cruz de Borgoña, de los tercios, y va un señor con un morrión, otro con un crucifijo. Esto tiene que ver con el rebrote del nacionalismo españolista, es una reacción al rebrote de los nacionalismos periféricos, a lo que pasó en Cataluña en el 17, ¿no? Entonces yo, como soy completamente antinacionalista de cualquier nacionalismo, del españolista y de los otros, o sea, yo tengo muy claro que siempre se es nacionalista contra alguien. El nacionalismo no existe sin colocar el que se considera mejor que otra persona por haber nacido en un espacio geográfico determinado. Por lo pronto lo que hace para tener ese sentimiento nacionalista, ese sentimiento diferenciador, es denigrar a los que no son de allí. Con lo cual ya sabemos la historia, que decía Antonio Gramsci, es la mejor de las alumnas, lástima que tenga tan pocos alumnos, ya nos ha demostrado muchas veces a lo que llevan los nacionalismos. Y si ahora, Dios no lo quiera, hubiera un cataclismo social y político en este país, vendría de la mano del nacionalismo españolista. ¿De acuerdo? Así que los nacionalismos, ¿qué son? Son la puerta siempre a dos cosas, a la xenofobia y al racismo. Y aliado, y de la mano de esto, al fascismo. Yo soy completamente antinacionalista. Soy una cosa muy antigua, soy un señor de 60 años, soy una cosa muy antigua que se llama internacionalista. Yo me considero connacional de todos los seres humanos y pienso que eso es lo que deberíamos aspirar. Ser nacionalista siempre es un retroceso. A mí no hay nadie que me lo venda, nadie me puede convencer de que se puede ser nacionalista progresista. Yo no lo compro eso. Es más, hay una cosa que es una cita que yo atesoro, porque hay de estas cosas geniales que los grandes cerebros. Arthur Schopenhauer en sus ensayos decía una cosa literal: el nacionalismo es el último orgullo accesible al más tonto de los miserables. Quien no tiene nada de qué vanagloriarse, quien no tiene ningún mérito propio, siempre se podrá enorgullecer de haber nacido en un sitio por casualidad. Total, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que luego entramos ya, si quieres, es otro tema del neoimperialismo español. Tiene que ver, porque yo sé que aquí soy el primer hombre que viene, pues mira, tiene que ver incluso con masculinidades tóxicas. Tiene que ver mucho con una especie de hombría malentendida que vincula el ser muy hombre pues a descender de señores que conquistaban cosas y subyugaban pueblos y esclavizaban gente y que se hacían con tesoros a base de esa cosa tan testosterónica de los cojones. Bueno, eso también tiene mucho que ver, esos cojones, con lo que está pasando en Ferraz, ¿eh? Claro, claro. Entonces, cuando tú no tienes, y esta es una lectura que yo hago, cuando tú no tienes unas políticas que vender a nivel de, unas políticas inteligentes de vender para mejorar la vida de la gente, lo que te queda siempre es agitar banderas, ¿no? Entonces, cuando no tienes nada que hablar sobre el comer, sobre facilitar el derecho a la vivienda, sobre renovar el Consejo del Poder Judicial, sobre hacer un país más justo socialmente, y eso siempre viene de la mano de una fiscalidad progresiva, pues ¿qué haces? Pues empiezas a sacar cruces de Borgoña, banderas de España, y abren la puerta a una cosa que luego hay que ver si eres capaz de volver a cerrar esa puerta, que yo creo que es lo que estamos contemplando hoy en día, ¿no? Entonces todo este auge del neoimperialismo, y que no es consecuencia de un solo factor, es un problema multifactorial, como todos los problemas es complejo, pero hay una narrativa, hay una novela, hay un pensamiento, hay un columnismo
que se dedica a reivindicar estas cosas, a decir que, bueno, que menos mal que les cayeron a estos indios del demonio, les cayeron encima unos buenos cristianos conquistadores católicos y que les arreglaron la vida. Entonces Badak es un poco, Badak no es más que girar la cámara, darle la voz a un animal que nos va a describir. Ahí entras en el terreno de la fábula y de la sátira irónica, evidentemente. Va a pasar una cosa muy divertida con esto que ahora te mencionaré. Y darle la voz también a los descubiertos, entre comillas. Y cuando tú ves desde los que sufrieron esos descubrimientos, los argumentos que traían los que iban a conquistar, yo reproduzco en la novela tal cual es, literal, además he conservado el castellano del 16 en el que está escrito, como rareza y curiosidad, porque es precioso. Una cosa que se llamaba el requerimiento. El requerimiento era una fórmula legal que solía leer. Todas estas expediciones de conquista llevaban un escribano, que era el que iba tomando relación para las cartas de relación que se hacían luego de los hechos de esto, que se iban produciendo, y que ejercía de notario también, ¿no? Entonces estos señores, cuando llegaban a algún lugar, leían el requerimiento, que era una fórmula estándar, digamos, era un documento que yo reproduzco en el cual se le venía a decir a los descubiertos que a partir de este momento el Papa, que es el vicario de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra, ha cedido, por los acuerdos de Tordesillas, estos territorios a sus católicas majestades. A partir de ahora son ustedes súbditos de este Papa y de estas católicas majestades. Y les avisamos, si aceptan esto de buen grado, pues todo irá muy bien. Si se resisten, los mataremos, los esclavizaremos y será su culpa por resistirse. Un detalle a considerar es que cuando le leían esto pues a indígenas latinoamericanos o a la gente de la especiería o a filipinos, se lo leían o en latín o en castellano, con lo cual ya la cosa por sí ya entra en el terreno un poco de lo grotesco, ¿no? Es decir, te voy a avisar de una cosa, como no me hagas caso, te voy a hostiar. Pero además te la voy a leer en latín. Eso, me da igual que te enteres o que no. Bueno, pues entonces, claro, eso es un terreno que está abonado para la sátira, y no hay más que girar la cámara, ¿no? Sí, es curioso de todas formas, bueno, luego comentamos, ¿no? Pero por ejemplo, la lectura que se ha hecho después, siglos después, ¿no? Del personaje de la Malinche, ¿no? Que en México, por ejemplo, siempre fue vista como una mujer que había vendido su tierra, ¿no? Y que luego se ha ido haciendo una revisión de ese personaje, de cómo fue una mujer al final, bueno, lista, o sea, que supo utilizar a los españoles, a Hernán Cortés, ¿no? Para sacar lo que a ella le interesaba también, ¿no? Sí, fue una sobreviviente, ella estaba esclavizada. Vamos a ver, hay una cosa, es que todas las narrativas, por eso yo te digo que estoy en contra de todos los nacionalismos. El españolista, pero también hasta cierto punto, ciertas narrativas nacionalistas, indigenistas, que tampoco se sostienen desde el punto de vista histórico. La conquista de México y la de Perú reproducen dos cosas al pie, pero son copia una de la otra, que es la llegada de unos tipos apoyados en una tecnología superior que les permite ciertos éxitos puntuales, pero que nunca les habría permitido conquistar por sí solos esos imperios muy poblados, que se encuentran en sociedades complejas en estados de preguerra civil. O sea, no se nos puede olvidar nunca que Cortés llega a las puertas de Tenochtitlan con 500 españoles o 400 y pico españoles, pero detrás lleva 120.000 tlaxcaltecas y de otras tribus esclavizadas por la teocracia mexica. Y que Pizarro llega, ahí sí, abiertamente además, a un escenario de guerra civil entre los dos incas, los dos grandes reyes, dos aspirantes al trono del imperio inca. Y lo que hace es aprovecharse de eso. Entonces, figuras como la de Malinche, bueno, pues por supuesto, han sido demonizadas por unos, ensalzadas por otros. Ahora tiene un musical, cosa que me parece ya muy curioso, que creo que habla del gran encuentro, ¿no? O sea, que aquello fue un gran encuentro. Yo en Badak le atizo sin piedad a varias cosas que no tienen que solo te las puedes creer si te gustan las fantasías, pero no tienen ningún sostén histórico. Por ejemplo,
Una de las cosas en las que se basa este revisionismo imperial español es decir, nosotros somos mucho mejores que los ingleses. Esos eran unos cabrones que llegaron y exterminaron a los indios. Nosotros nos mestizamos con ellos. Bueno, esto no es verdad, y esto desde luego si pasó, o en el grado en el que pasó, que ahora entraremos en eso, no fue porque nosotros fuéramos mejores, sino porque no nos quedaba otro remedio. Cuando los ingleses llegan a la costa oeste de Norteamérica, lo que se encuentran son grupos de cazadores-recolectores neolíticos. Eso es lo que eran los indios, grupos humanos de muy baja densidad demográfica, ocupando grandísimas extensiones dedicados a la caza, a la pesca y a recoger cosas. Con lo cual era muy fácil, y aún así les costó, pero bueno, lo consiguieron, ir desplazándolos, ir acorralándolos y terminar exterminándolos o encerrándolos en reservas. Cuando Cortés se pone a las puertas de Tenochtitlán en 1519 se encuentra una ciudad que estaba más poblada que la ciudad más poblada del imperio de Felipe II en aquella época, que era Sevilla, más que Lisboa, tan poblada o casi tanto como París o Londres. Se encuentra un estado complejo, se encuentra un ejército, se encuentra una religión, una ideología, se encuentra una élite gobernante muy bien asentada. Tú no puedes borrar eso. Así que si quieres asentarte en lo que acabas de conquistar, ¿qué haces? Mestizarte. Y aquí entramos, o sea, no fue una cosa que nosotros lo hiciéramos porque éramos mejores que los demás, fue una necesidad estratégica. Y aquí entramos en otra cosa interesante, que es el grado del mestizaje. Aquí se vende como que, bueno, que esto, además desde un punto de vista feminista y de género que también recorre Badak, mi novela, pues yo intento hacer reflexionar también sobre este tipo de cosas, que se nos vende aquello como que aquello, bueno, pues, y esa es la función de hacer un musical sobre esto, que todos cantan y todos bailan, encantados de conocerse, vendernos la idea de que, bueno, una vez que pasaron las peleas, todas estas señoras indias corrieron entusiasmadas a lanzarse a los brazos de estos señores barbudos y a tener muchos mestizos. Eso es mentira. La primera víctima de cualquier proceso de conquista, cualquier proceso bélico, es la mujer y los niños. Son las mujeres y los niños. Habría que ver qué grado de voluntariedad había en ese mestizaje y qué grado de violencia había en ese mestizaje. Me has citado a Malinche. Ese mestizaje empieza por Cortés con una hija de Moctezuma. O sea, es un mestizaje entre élites para generar una nueva élite. ¿Qué hace Cortés antes de casarse con la princesa azteca? Le regala Malinche a uno de sus capitanes. La cosificación de la mujer al punto de decirle, te gusta para ti. Sí, sí. Entonces, todo este mito del mestizaje no se sostiene de ninguna manera. Y luego, además, generó una cosa, ni buena ni mala, pero es lo que generó. También en la historia a veces hay que abstenerse de adjetivaciones morales porque la fuerza de los hechos te explican lo que son procesos complejos. Generó una cosa que es un concepto que a mí me fascina porque creo que es muy cierto, que es la pigmentocracia, y que ha quedado establecido en la mayoría de las sociedades de Latinoamérica, y que se crea durante la conquista, durante ese supuesto maravilloso mestizaje, y se asienta durante los virreinatos y las independencias latinoamericanas, que es tu posición en la vida, en la sociedad, estará determinada por el color de tu piel. Racismo y clasismo van de la mano ineludiblemente en toda Latinoamérica. Así que, bueno, todos estos mitos, también luego te sale la señora esta de la Comunidad de Madrid y te dice cosas como que, ¡buah!, que les hicimos universidades, como si esas universidades fueran centros Montessori, dedicados a que todo el mundo que quisiera se fuera ahí a estudiar con una beca pública. Las universidades, y esto no ha sido distinto ni siquiera en nuestros países hasta hace muy poco, nunca han sido otra cosa que el centro de formación de las élites de gobierno. Cuando tú conquistas una gran extensión de territorio, tienes que educar a los que están destinados a gobernar eso. Carlos, nos estamos comiendo todo el tiempo, así que voy a empezar a apretar un poco el acelerador porque hay temas que sí que me interesa abordar, ¿no? Si estamos hablando de nacionalismo, estamos hablando de colonización, ¿cómo no hablar de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina? Que también viene derivado casi de lo mismo, ¿no? ¿Tú habrías imaginado alguna vez que ibas a ver casi en directo el genocidio del pueblo palestino?
Bueno, yo tengo 60 años, ya me ha dado tiempo de ver el genocidio de los Balcanes, el genocidio de Ruanda, no me sorprende. Eh, lo de Gaza, eso iba a pasar tarde o temprano, porque recomiendo mucho unos hilos, unas publicaciones que hace maravillosos el filósofo Rafael Narbona en X, donde explica realmente qué hay detrás de todo esto. Y lo que hay detrás de todo esto es dinero. Follow the money. O sea, aquí hay un diseño, él lo explica mucho mejor que yo, animo a que lo busquéis, Rafael Narbona, él explica cómo todo esto se trata de limpiar de palestinos todo lo que queda de ese, que para ellos es un foco de inestabilidad, cueste lo que cueste, para generar un corredor comercial, el nuevo corredor internacional comercial a través de Oriente Medio, crear un nuevo canal paralelo al de Suez, pero esta vez en manos israelitas. Es todo dinero, es todo negocio, es todo no sé qué, y luego vienen las coartadas, y vienen las cosas. Y esto es una atrocidad, pero lo que se viene haciendo con el pueblo palestino son atrocidades del año 48, desde la NAFTA para acá, y no pasa nada, a nadie le importa un carajo, todo el mundo hace sus declaraciones, todo el mundo, no, esto se soluciona con la creación de los dos estados. Bueno, pues haga usted algo por la creación de esos dos estados. Ya. Corte relaciones diplomáticas con Israel, póngale usted sanciones económicas, de verdad, duras. Mientras Israel esté apoyado incondicionalmente por Estados Unidos, y Estados Unidos sigue siendo el poder hegemónico en el mundo, y bloqueando las decisiones del Consejo de Seguridad, pues esto no va para... Y bueno, tú eres periodista, magnífica periodista, y lo sabes, esto es noticia ahora, dentro de un mes. Nada. ¿Quién se va a acordar de esto? ¿Quién se acuerda ahora de los refugiados sirios muriéndose de frío en las fronteras de Hungría? Pateados. Nadie. Tenemos una memoria muy corta. Supongo que eso es un mecanismo de defensa del ser humano ante la atrocidad, la capacidad de olvidarla rápidamente. Pero es una vergüenza moral, es una vergüenza cultural, es una cosa que yo creo que ya de una vez por todas nos tiene que hacer quitarnos de la cabeza la imagen de, por ejemplo, de Europa como el paraíso de la defensa de los derechos humanos y de las libertades. La hipocresía de los gobiernos europeos en esta atrocidad de Gaza es insostenible. Vamos a volver un segundo a Badak y vamos a empezar a hablar de mujeres, pero muy brevemente porque tenemos que acabar. En Badak también hablas de las mujeres como esos seres que los machos ven como inferiores, ¿no? Claro, hablas también de la Inquisición, del fanatismo religioso y demás, ¿no? Nosotras hemos pasado de brujas a putas, de putas a feminazis. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Bueno, lo que habéis hecho para merecer esto, históricamente, volvemos a lo del imperialismo. El machismo no es más que una forma de imperialismo de género, ¿no? Entonces tú tienes que poner al objeto de esa conquista, de esa depredación, en este caso la mujer, en un plano de inferioridad cultural y todo. Bueno, eso, vamos, tú sabes mucho mejor que yo, sería interminable resumir las líneas de pensamiento filosófico y religioso que se han consagrado a poner en plano de inferioridad a la mujer, ¿no? Yo creo que todo se reduce a algo muy interesante, que es que los hombres temen a las mujeres. Los hombres temen lo que desean y temen que se les niegue. Los hombres temen la autonomía de la mujer. Se sienten agredidos cuando piensan que las mujeres pueden ser libres y negarse a aceptar el lugar en el mundo, en la sociedad que les otorgan los hombres. Yo soy de los que piensa que la gran barrera al fascismo en este país es el feminismo. Y por eso recibe los ataques más furibundos. Y esto tiene que ver pues con eso, con masculinidades tóxicas, yo soy hijo de una gran feminista Van la Lettre y tengo una pareja que es una gran feminista y me rodeo de mujeres feministas. Y así todo, yo todos los días me levanto combatiendo mis propios micromachismos. O sea, yo me he criado en una sociedad machista. No soy muy tonto, tampoco soy el más listo de las personas, pero soy absolutamente estúpido. Me considero un hombre aliado de la lucha feminista y así todo tengo que estar alerta sobre mí mismo porque caigo en micromachismos constantemente. Porque el hombre no es ajeno al marco cultural que lo crea, el ser humano. Entonces yo me crié en un marco cultural machista, por mucho que mi madre me educara en otras cosas. Tú y nosotras, todas. Claro, bueno, eso sería otro tema claro. También, a ver, la perpetuación del machismo a través de cierto tipo de mujer. Pero yo creo que en el fondo
y es lo que retrata María Guevara, esta mujer que ha sido botín de guerra, que es una mujer morisca, conversa a la fuerza, botín de guerra, pero así todo es una mujer que no renuncia a ser libre o a intentar ser libre y a intentar amar en libertad. Y ella denuncia esto, que en el fondo, porque ella se pregunta o dice que es paradójico que los hombres nos odien por desearnos tanto. Yo creo que eso es un problema. Hablabas de tu madre, que efectivamente fue una gran feminista y además una mujer que tuvo que sacaros casi sola a vosotros tres casi adelante, no, sola, a ti y a tus dos hermanos, ¿no? A ella le ha dado tiempo a ver algunos de los grandes avances más recientes del feminismo, pero ¿pudo disfrutarlos? ¿Le llegó tarde este último empuje del feminismo? Hombre, yo creo que ella vio con mucha alegría grandes avances del feminismo y los disfrutó. También vivía con una preocupación permanente, porque mi madre lo que tenía era un sentido de la injusticia, las detectaba, pero vamos, no se la daba con queso nadie. Y en el fondo el feminismo es una reacción contra una injusticia. Pero mi madre sufría mucho por el resto de injusticias que veía que no se solucionaban. Vamos a ver, cada uno tenemos una cosmogonía, una visión del mundo. Yo creo que la historia es dialéctica, hegeliana y luego marxista, y que esta dialéctica se traduce a veces en avances objetivos, como son la Declaración de Derechos Humanos o el feminismo, y en retrocesos constantes, como es la atrocidad de Gaza o las barbaridades que estamos haciendo contra el planeta. Con lo cual tú no puedes vivir en un estado de satisfacción, porque es imposible, a menos que si tienes dedos de frente es imposible. Pero como vengo diciendo en otras entrevistas, yo creo que Galeano decía que hay que visitar el pesimismo, que el pesimismo es un arma útil de análisis, pero no instalarte en él porque es reaccionario. Si tú piensas que las cosas no tienen solución, pues caes en la inacción, ¿no? en el conformismo. Yo creo que hay que visitar el pesimismo para hacerte una idea de conjunto de las cosas e inmediatamente pasar a militar en el optimismo, porque el optimismo sí es transformador, sí es revolucionario. Siempre hay que pensar que podemos mejorar las cosas. Carlos, tenemos que terminar. Bueno. Se me ha pasado volando. A mí también, a mí también. Pero antes de despedirte, te voy a hacer un regalo. Siempre hago un regalo a mis invitadas, que es uno de los especiales que hacemos específicamente para nuestros suscriptores. Solo tienen acceso a ellos los suscriptores, ¿vale? Entonces, bueno, cada vez que os voy a entrevistar a alguno de vosotros me tomo el tiempo de pensar cuál es el especial que os gustaría, ¿no? En tu caso, te voy a regalar Crónicas de la migración climática. Pues muy interesante. Vale, yo creo que al hilo de tu novela Badak te va a gustar. Pues muchísimas gracias, Virginia, ya ha sido un placer. Lo mismo digo. Muchas gracias. Y a vosotras y vosotros que nos estáis viendo, lo que siempre os digo, por favor, seguid apoyando Público, entrad en la web, suscribíos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.